diferente. Tengo un mensaje enfocado en la familia. Un domingo tengo un mensaje enfocado en lo que es la adoración, la vida íntima de uno con Dios. Otro domingo tengo un mensaje más enfocado en el discipulado, en la doctrina. O sea, cada domingo tengo un enfoque diferente. Y también el último domingo del mes es el domingo en que predico un tema no para ustedes los creyentes, sino para los que todavía no conocen del Señor. Un mensaje evangelístico. Hoy lo que corresponde, el tema de hoy, es un mensaje relacionado con la doctrina, con el discipulado. O sea, le voy a hablar a los que ya son creyentes, aunque puede ser que alguno que todavía no lo sea, a través de este mensaje también llegue a serlo el día de hoy. Esa es mi oración. Pero hoy voy a hablar más que todo a gente que es creyente, que conoce de Dios, que conoce de su palabra. Y le quiero hablar de algo que tal vez usted ha oído mencionar, un concepto, un término, apologética. ¿Ha oído hablar de eso? Apologética. Bueno, usted acuérdese que yo también soy profesor. Soy profesor de un seminario teológico. Y ese es uno de los temas que enseñamos en el seminario. En la última reunión de la junta de la iglesia, me dijeron los hermanos de la junta: pastor, en esto del estudio bíblico, ¿por qué usted no nos trae un tema, un estudio, como cuando usted lo da en la universidad o en el seminario? Quieren algo más así, más profundo, digamos, más con más requerimientos. Porque en el seminario, cuando doy clases y enseño, por ejemplo, apologética, los estudiantes tienen que llevar asignaciones, tienen que hacer estudios adicionales a la clase, tienen que hacer un ensayo, un trabajo final al terminar el curso, y hay una evaluación también, y hay un certificado, se reconoce que terminó ese curso y se le da un certificado. Bueno, la iglesia aquí no somos una universidad, pero sí podemos ayudarle a usted a crecer en el conocimiento de la palabra. Y como pastor y profesor, entonces quiero dejar que Dios me use en ese sentido, para ayudarle a usted a desarrollar más su conocimiento de la palabra. Entonces, este año la Junta estuvo de acuerdo conmigo en que iniciemos algo que le vamos a llamar la Academia de Discipulado. La Academia de Discipulado. Todos los jueves, a partir de este próximo jueves, todos los jueves por la noche, vamos a tener aquí Academia de Discipulado. Entonces vamos a empezar con este tema. Ese va a ser el primer curso. Yo quiero verles a todos. Ojalá todos se animen. No se asusten. No diga: pastor, pero es que eso no, seguro va, eso de que hay exámenes. No se asuste. Venga. Es para su beneficio y su edificación. No vamos a darle nada que usted no pueda hacer. Yo sé que usted puede. Amén. Amén. Así que les espero el jueves. Pero déjeme primero explicarle de qué vamos a hablar el jueves. Vamos a empezar hablando de apologética, la Academia del Discipulado. La palabra apologética es bien interesante. Tiene su raíz o su origen en un hombre, Apolos, un griego. Un griego que se hizo cristiano. Y que en una ocasión el apóstol Pablo, según nos dice en el libro de Corintios, Pablo y Bernabé, los apóstoles, lo vieron por ahí predicando. Y notaron que él era muy elocuente, que sabía muy bien lo que decía. Tenía esa habilidad de hablar, elocuente. Pero dijeron Pablo y Silas: algo le falta, vamos a enseñarle un poco más, que desarrolle un poco más lo que es el fundamento de lo que él predica. Entonces, no es que dijeron él está mal, pero necesita desarrollar mejor su fundamento. Y a veces en la iglesia hay personas que vienen a la iglesia, son creyentes, creen en Cristo, pero no han desarrollado muy bien su fundamento teológico, doctrinal.
están como Apolos entonces. Confusión en alguna área de tu vida y del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando la has leído la Biblia dices, no entiendo esto. No entiendo este evento, esta situación, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué dice aquí esto? Tú mismo. Todos lo hemos tenido, ese tipo de inquietudes a veces. Dice el apóstol Pedro 3:15, primera de Pedro 3:15, dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Número 1, él admite que Jesucristo es el Señor. Y si usted va a hablar de apologética o de defensa de la fe, lo que estamos es diciéndole a los demás, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y claro, por ahí ya te van a empezar a cuestionar. Y queda el señor Buda, el gordito ese. Y quede Mahoma. Y quede Zoroastro o de otros líderes religiosos. ¿Y qué de estos otros? Cuando declaramos Jesús es el Señor, en el tiempo en que esto lo escribió, no de puños, no así como cuando yo era boxeador que les he dicho que era en mi juventud, no en ese sentido, pero de defenderse en pensamientos, defenderse en argumentos bíblicos y aún científicos. Defenderse con mansedumbre y respeto. Agrega algo más. ¿Cómo es que vamos a argumentar con alguien que no es cristiano? Mansedumbre y respeto. Si hay algo que a mí me molesta es cuando me encuentro gente que no es cristiana, incrédula, y empiezan a ridiculizar a los cristianos, a ofender a los cristianos. Y a uno, como dice la palabra de Dios, le da ira santa. Y le dan ganas de ponerse al mismo nivel y decirles unas 4 cosas, pero esa no es la manera bíblica. La manera bíblica es como mansedumbre y respeto. Yo les contaba como hace unas semanas yo me metí a chatear ahí en un grupo acerca de un tema que es muy polémico, el tema de la ideología de género y todo eso, el homosexualismo, y estábamos chateando y me metí a argumentar con gente que no es cristiana. Entonces algunos empezaron a ofender, lógicamente, y a decir cosas. Y la manera en que yo estaba respondiéndoles, en un momento dado los hizo bajar la guardia. Porque aunque ellos ofendían, yo no ofendía. Les hacía pensar con argumentos verdaderos, tanto médicamente hablando como bíblicamente hablando. Y entonces al rato se metieron otros cristianos, se animaron al ver que yo lo hacía y empezaron también a apoyarme. Pero ¿qué pasa si yo me hubiera puesto al mismo nivel de ellos? A argumentar burlándome. No hubiera llegado a nada, no hubiera logrado impactar a nadie al final. Como después en privado me escribieron 2 o 3 personas diciéndome, me gustó mucho cómo usted habló, quiero saber más de usted, de su iglesia, etc. ¿Ves? A nivel sectario, cuando te encuentras con gente de otras religiones, puede que lleguen a tu casa y toquen la puerta. Ya tú sabes, algunos que les gusta tocar la puerta muy tempranito en la mañana y te traen ciertas literatura y te quieren decir que son la única iglesia que tiene la verdad. ¿Cómo les respondes? ¿Qué les dices? ¿Cómo puedes defender tu fe con mansedumbre y respeto? Y dice, ante todo aquellos que les pidan explicarle la esperanza que hay en ustedes. También a veces no es que uno anda de metido, tratando de meterle todo lo que uno crea a la gente, meterle la Biblia a la fuerza, pero sí, habrán oportunidades en que la gente te va a preguntar, ¿qué crees de esto? A aquellos que les pidan explicarles, dice el apóstol ahí. ¿Te han preguntado a alguien? Mira, ¿y tú qué opinas del aborto? ¿Tú qué opinas de la eutanasia, el suicidio voluntario? ¿Tú qué opinas de el divorcio? ¿Cómo le vas a responder? Bíblicamente, no prejuiciadamente, bíblicamente, de esos temas.
Estoy dándote ejemplos que yo sé que te hacen pensar. Porque como cristianos tenemos que saber, como le digo, responder. Y más aún, pues, ¿qué crees de la salvación? ¿Se pierde la salvación o nunca se pierde? Cuestiones teológicas. ¿Qué crees de lo que enseña esta secta, este grupo, tal doctrina? ¿Crees que Jesús resucitó de verdad o fue un fantasma? ¿Crees que se levantó de entre los muertos físicamente, en cuerpo y carne, que Él resucitó o no? ¿Crees que Él viene de nuevo? ¿O que era una figura, una cuestión simbólica? ¿Cómo lo ves? Todas esas preguntas las puede responder uno cuando sabe apologetizar. Apologetizar, es decir, defender la fe que uno tiene. ¿Y dónde empieza? ¿Cuál es la base de la apologética cristiana? Pues la Biblia. La Biblia. Como cuando yo me he encontrado personas que quieren argumentar de ciertos temas, lo primero que les digo es: ¿qué cree usted de la Biblia? Porque si lo vamos a hablar nada más a un plano científico, pues yo tengo también argumentos científicos, pero el argumento va a tener que ser fundado en eso, nada más. Pero ¿usted cree que la Biblia tiene algo que decir al tema? ¿Sí o no? Como ahora en mi país el día de hoy hay elecciones para nuevo presidente. Y hay toda una gran polémica con el asunto de la ideología de género, porque hay un partido político que ha tratado de meter en el gobierno y que lo apruebe el gobierno y que lo implementen en las escuelas públicas y de todo lo que se llama eso, la ideología de género. Es decir, que le van a decir a los niños y a las niñas desde 4 años de edad, ya tienen los materiales de educación para los niños en las escuelas, desde los 4 años, que les van a decir: usted puede escoger qué quiere ser, si hombre o mujer. Es cosa suya, nadie le tiene que decir a usted si usted es hombre o mujer. Usted decide. Imagínate. Entonces, como cristianos, bueno, ellos dirán: es que científicamente hay unos que viven por ahí que dicen: yo soy una mujer con un cuerpo de hombre, o soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer y tengo que cambiarme de género. Entonces, ¿ves? Eso es el asunto, y lo digo así abiertamente porque tengo mi convicción, mi posición bien clara, porque la tengo basada en la palabra de Dios, no meramente en lo científico, que tampoco tienen argumentos científicos, de hecho no los tienen, pero bíblicamente ahí es donde está mi base, mi fundamento. Juan 5:39, Jesús dice, hace una invitación ahí que no podemos pasarla por alto, porque la hace Jesús. Jesús dice: escudriñad las Escrituras. No dice: lean de vez en cuando un versículo bíblico por ahí bonito que les guste. ¿Verdad que no dice eso? No dice: tengan por ahí la Biblia abierta en el Salmo 91, ahí en una mesita bien adornada en la casa, para que no entren los malos espíritus y las malas influencias a su casa. Tampoco dice eso. Esas son ideas que a algunos se les han metido por ahí. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es palabra viva. Entonces hay que escudriñarla. Jesús dice: escudriñad. ¿Qué implica escudriñar? Como escarbar. Esa es otra manera de decir: escarben, saquen bien de adentro, búsquenle el significado a lo que ella dice. No lean superficialmente nada más, busquen más profundo. En teología, cuando doy clases en el seminario, una clase que también damos es la que se llama exegética bíblica. Exégesis. Exégesis quiere decir buscar la raíz más profunda de un tema, de una palabra. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar el tema del divorcio, tienes que ir a la exégesis de ese tema, buscar qué significaba divorcio en el idioma original, en hebreo, desde los del Antiguo Testamento, y cómo lo veían el divorcio los líderes religiosos de esa época, los profetas, Moisés y todos ellos. ¿Cómo entendían ellos el divorcio? ¿Cómo era el divorcio en el contexto cultural judío?
¿Y cómo es el divorcio en el contexto cultural contemporáneo nuestro? ¿Cómo era el divorcio en otras culturas, en otras naciones alrededor de Israel? ¿Y por qué ellos lo veían así? ¿Cómo ha cambiado la ley del divorcio en nuestra época, en nuestro mundo, en el hoy? ¿Cómo lo aplicamos hoy los cristianos? Un ejemplo. Y puede ser que entre ustedes hayan personas que han pasado por el divorcio. Yo sé que sí. Y que eso sería un tema interesante. Y créame, no todas las iglesias ni todos los cristianos piensan igual acerca de eso. Y no me voy a meter tampoco hoy a decirles lo que yo pienso necesariamente, solo les estoy inquietando de un ejemplo, de un tema que requiere escudriñar las Escrituras, ir profundo, escarbar en lo que implica ese tema. Escudriñar porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Cuál es la razón de meterse más profundo en la palabra de Dios? Jesús lo dice, porque ella da testimonio de mí. Es imposible leer la Biblia y no encontrar a Jesús en ella. No reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de la vida de uno. Es imposible. Yo por eso le digo a los que son de cualquier secta o cualquier grupo, mire, simplemente abra bien sus ojos, ore al Señor, pídale que el Espíritu Santo le abra los ojos, le guíe cuando lee la Escritura, porque la misma Escritura le va a enseñar, le va a confrontar. Ya yo les he contado que yo antes de ser cristiano era medio ateo, era muy escéptico, dudaba de la Biblia. Yo decía que la Biblia era un libro cualquiera, que lo inventaron los hombres. Yo decía, Dios existe, pero nos abandonó. Eso pensaba yo. Imagínense qué confundido estaba. Más confundido que Confucio. Pero eso pensaba yo. Dios existe, pero no sé dónde está. Nos abandonó porque hay mucha injusticia en el mundo. Y Él no lo veo haciendo nada por eso. La Biblia la escribieron los hombres. Papel aguanta lo que le pongan. Pero empecé a leerla por la presión, la influencia de una tía mía que era cristiana. Empecé a leerla y empecé a leerla como escéptico, tratando de ver dónde le encontraba errores a la Biblia. Ok, voy a demostrarle a mi tía que ella está confundida. Y empecé a leerla, buscando más a fondo las cosas. La Biblia fue la que me encontró errores a mí. Es más, no me encontró errores, horrores. Cada vez que la leía decía, wow, el que escribió esto me conoce, porque todo lo que dice se me aplica, me cae, de verdad. No puedo decir que no. Y lo más importante, empecé a encontrar a Jesús, a Cristo, en ella, revelado en ella. Ella da testimonio de Él. Entonces, leamos la Escritura, primeramente buscando ¿dónde está Jesús y por qué es que decimos que Él es el Señor? Que Él es el único Salvador. ¿Cuál es nuestro argumento en cuanto a eso? En Mateo 7:28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Cómo reaccionaba la gente? Se admiraba. Y eso que en esa época había muchos filósofos y muchos líderes religiosos muy capaces. Jesús vivió en la época en que estaba en su apogeo la filosofía griega. Y también entre los judíos había un tal Gamaliel, que era muy famoso y muy respetado. Y a pesar de eso, ninguno había llamado la atención como Jesús. Todos se admiraban de su doctrina. Eso fue mi experiencia también cuando empecé a encontrar a Jesús en la Biblia. Yo dije, me admira este hombre. Antes de Jesús yo admiraba al Che Guevara, imagínense. Que el Che Guevara ni le amarra los zapatos, como decimos. Para nada. Jesús es el que tenía una palabra, una doctrina, un mensaje que el mundo necesita. Eso es la prueba. Ahora, eso requiere que tengamos discernimiento.
cuando escuchamos a alguien predicar, y yo se lo digo aún a mí mismo, cuando usted me escuche predicar, pídale al Señor discernimiento. Que el Espíritu Santo le abra su mente y su corazón. Si este pastor un día le predica algo que no es de Dios, que no está en la palabra de Dios, no me haga caso. Pero si yo le digo algo que es palabra de Dios, no me haga caso a mí, hágale caso a la palabra de Dios. Ese es el fundamento. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Me encanta como Jesús lo dice. Está diciéndoles en otras palabras lo que les acabo de decir yo. Pónganme atención, disciernan, pasen por un colador lo que yo digo. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va a discernir si es de Dios o no es de Dios. El Espíritu de Dios te va a dar convicción cuando es de Dios, cuando un mensaje es de Dios. El Espíritu de Dios te va a decir, por más que te revuelques, por más que lo quieras evadir, es Dios que te está hablando. Y también, si es un mensaje falso, si es una doctrina no buena, también el Espíritu de Dios te va a decir, no lo aceptes, no lo creas, no está bien. Te va a dar una inquietud aquí adentro. Eso hace el Espíritu de Dios. Entonces, si quieres hacer la voluntad de Dios, tú vas a conocer si es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque hay muchos por ahí que hablan por su propia cuenta, es cierto. Muchos falsos predicadores que tienen su mensaje muy personalizado, por decir así, que no es fundado en la palabra de Dios. Por eso Pablo habla también de tropiezos en la doctrina, de que van a venir tropiezos. Y yo no quiero que usted esté ciego a eso, que usted esté alerta más bien. Romanos 16:17 dice Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fijáis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Qué le preocupa a Pablo? Gente divisionaria, gente que causa división. A mí me duele, me entristece cuando oigo que en alguna iglesia hubo una gran división. Pasa, porque entran este tipo de personas que, como dice Pablo, solo vienen a eso, a dividir. Y que dice, vosotros habéis aprendido una doctrina que es buena, no se dejen dividir, confundir, engañar. Les ruego, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos. Hay gente así. ¿En qué? Contra la doctrina que habéis aprendido. Y dice que os apartéis de ellos. A mí me han preguntado, pastor, ¿qué debo hacer con estos de esta secta por allá? ¿Los escucho o no los escucho? Yo tengo que ser claro y directo y decirte no, ni los escuches. Si para empezar no creen que Jesús es el Señor, que es el primer fundamento de nuestra fe, ni los escuches. Apártate de ellos, porque están enseñando doctrinas falsas, apostasía, en verdad. Y ya vemos en las redes sociales, en la televisión, en muchos medios que hay, gente que predica cosas que uno dice, wow, ¿de dónde sacaron eso? ¿Y cómo es que hay gente que lo sigue? Bueno, es porque no hay conocimiento profundo, no hay ¿qué? Apologética, conocimiento más profundo de la palabra. Pablo dice ahí en 1 Timoteo 1:3, a este joven Timoteo le dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Ves? Pablo le dice a este líder de la iglesia, a Timoteo, mira, vaya a ese lugar, a Éfeso, y ponga orden, porque hay algunos ahí que están enseñando falsa doctrina. O diferente doctrina, que no es la original, la que Jesús enseñó. Hay que volver a esa base. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? ¿Cuál era esa doctrina que admiraban de Jesús? Bueno, lea los evangelios, lea lo que él predicó, lo que él enseñó, y observe, como le dije, más profundo, lo que él quiso decir en muchas ocasiones. Hace un rato le mencioné, por ejemplo, el divorcio. Entonces, algunas personas pueden leer en el Antiguo Testamento que se le podía divorciar a la esposa por cualquier motivo. Cocinas muy mal, te doy divorcio. Así era antes, en el Antiguo Testamento.
Imagínense hoy día si eso fuera el requisito. Hay pésimas cocineras por ahí, pero excelentes madres, excelentes mujeres. O viceversa. Voy a dar el divorcio a este hombre porque no es handyman, no sabe ni pegar un clavo en la pared. A mí me hubieran divorciado ya hace rato. ¿Ves? Pero Jesús dice, habéis oído que Moisés dijo que le puedes dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, pero yo os digo, ahí está el pero, ahí está la apologética, la hermenéutica, la interpretación bíblica a la que hay que ir. Jesús le dice, habéis oído que Moisés dijo, pero yo os digo. Es decir, hay otra manera de verlo. Yo les doy una diferente interpretación. Y Jesús les explica y les dice, es que Moisés les dijo a ustedes que podían dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones. Porque ya lo tenían al pobre Moisés, ¿se acuerda? Que ya no ni hallaba qué hacer con los israelitas. Tuvo que venir el suegro de él y decirle, mira, Yetro, el suegro, viene y le dice, Moisés, júntate unos cuantos que te ayuden, que sean tus como jueces, consejeros. Porque tú no puedes solo con toda la gente, todos los problemas que la gente tiene. Y entre esos problemas seguro muchos eran de relaciones de parejas, como el problema del divorcio. Y Jesús le dice, eso era así porque Moisés estaba en esa situación y dijo, ni modo, pues está bien, divórciala. Pero no, en realidad Dios no le dijo que divorciara por cualquier razón. Jesús dijo, a no ser por causa de fornicación. O sea, la única razón que Jesús dio fue la infidelidad, en realidad. La infidelidad. Imagínate. Entonces hay que ir al fondo, al contexto, como le dije antes, a ver por qué lo dijo, a quién lo dijo, cuándo lo dijo. Y buscarle una respuesta al tema. Entonces Pablo le dice a Timoteo y a estos líderes, cuidado con lo que enseñan. Cuidado con lo que enseñan en ciertos temas, porque a libertad nos llamó Cristo. Entonces, para no dejarle con inquietud, por ejemplo, con el tema del divorcio, yo siempre le digo a las personas, cada caso es diferente. Yo tendría que escuchar a la persona, ver qué le llevó a eso, por qué, qué pasó, antes de juzgarle o condenarle o decirle, usted ni puedes estar en la iglesia. Porque recuerde, a Jesús le trajeron una mujer adúltera que según la ley de ese tiempo había que apedrearla. Y hoy día a veces queremos apedrear a la gente muy fácil, sin saber por qué pasó. Amén. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Y dónde está el que estaba contigo también? ¿Dónde está el adúltero? No está. Pues entonces yo tampoco te condeno. Vete, eso sí, vete y no peques más. Jesús no le dice, ok, yo no te condeno, pero sigue en lo que andas. No, vete y no peques más. Redención, segundos chances, gracia, cambio en la vida, eso sí hay que tener. Amén. Apologética cristiana, la necesitamos para poder saber por qué creemos una cosa u otra. Ignorar la palabra de Dios produce error, extravío, engaño, nos pone a expensas de las estrategias del enemigo. Fácilmente nos pueden confundir. Yo le podría contar de casos extremos. Te he oído hablar de Jim Jones, por ejemplo. Jim Jones fue un hombre muy elocuente, atraía a las masas y formó un grupo en California. Formó un grupo, una iglesia. Empezó a decirles que ya Cristo venía pronto, entonces tenían que vender todas las propiedades y todo y dárselo a él, porque él era el reencargado de parte de Dios, el Mesías. Entonces todos les lavó la cabeza con esa idea y vendieron sus propiedades y todo, y se vinieron a vivir a Brasil, a la Guyana, a un lugar que se llama la Guyana, Brasil. Compraron una propiedad grande ahí, se vinieron a vivir ahí, porque él les dijo, Estados Unidos está corrompido, pero en realidad lo que no quería era dar cuentas fiscales de todo lo que le estaba sacando a la gente. Llegó a la Guyana y lo andaba persiguiendo el FBI,
Entonces él también le lavó el coco, la cabeza a la gente y les dijo, los enemigos de Dios nos andan buscando. Y mejor Dios me ha puesto, me ha guiado a decirles que lo que tenemos que hacer es irnos juntos al cielo. Y los convenció de envenenarse. Se envenenaron todos. Vea, eso es un extremo. ¿De dónde puede llegar una falsa doctrina? Una falsa enseñanza, una secta. Hay que cuidarse. Como dice aquí, apologética. Necesitamos estudiar la Biblia diaria, sistemática, profundamente. Saber dónde estamos parados, por qué creemos, qué creemos. Nuestra iglesia, la iglesia del Nazareno con la que trabajamos, tiene una declaración de fe. Usted puede ir a nuestra página web, página del internet y verla ahí, leerla ahí. En español la tenemos en nuestra página web o en inglés. Ahí le va a decir en qué creemos. Y usted podrá analizar, ¿creo o no creo eso? ¿Acepto o no acepto eso? ¿Se identifica conmigo o no? ¿Ves? No es fácil defender la fe, no es fácil la apologética, porque siempre habrá oposición. Yo era uno de los que se oponía. Yo le he contado como en una ocasión yo estaba en un parque ahí en mi país, en Costa Rica, estaba en un parque con un grupo de amigos, pasó una joven repartiendo tratados. Y yo no sé, todos andaban por un lado y solo ella se vino hacia mí. Que Dios me tenía ya marcado, digo yo, porque solo ella se vino hacia mí con un tratado y me lo dio. Lo veo yo y le digo, ¿de qué es esto? ¿Una invitación para un baile, una fiesta o qué? No, me dice. Es un mensaje de Cristo. No me digas eso, sí. No me digas que tú eres religiosa. Muchacha tan bonita y metida en eso, le digo yo. En ese tiempo andaba en otras cosas, tú sabes. Y entonces me dio por romperlo. Lo rompí, lo partí en dos y le dije, deja creer esas tonterías. Ella se volvió y me dice, usted no me está rechazando a mí. Usted está rechazando a Cristo, el Señor, el Salvador, el que le ama y le puede perdonar, el que puede llenar que hay el vacío en su corazón. Y empezó a predicarme. Nunca nadie me había desarmado de esa manera, ¿verdad? Me dio de verdad donde duele, en el corazón. Y yo le dije, no, vete mejor, no quiero ofenderte, pero mejor vete. Pero en realidad el que estaba tocado era yo. Dios la usó. Esa muchacha, no sé quién es ni qué se hizo, pero Dios la usó ese día. Como unos 6 meses después, Dios terminó de rematarme, como dicen, con aquel predicador que salió en la radio, que les he contado que fue el día que me convertí, escuchando un predicador en la radio. Pero esa muchacha se topó con uno que era un opositor, que no quería nada con la religión. ¿Qué tal si ella se hubiera puesto, te repito, a tratarme mal, a decirme, eres un impío, te vas al infierno mañana? Que seguro si era cierto, pero que me lo hubiera dicho así, no me hubiera ganado quizás, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 1:10, para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Quiénes son fornicarios? Los que viven en promiscuidad sexual, fuera del matrimonio. Para los sodomitas, ¿quiénes son los sodomitas? Los que hacen lo mismo que hacían en Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacían en Sodoma y Gomorra? Toda clase de libertinaje sexual, especialmente era bien conocido que ahí lo que había era lesbianismo y homosexualismo, con toda libertad, sin ninguna restricción. Eso era Sodoma y Gomorra. Entonces el término sodomita se aplica a eso. Para los secuestradores, también eso hay. El otro día vi en la carretera uno de esos avisos de la policía de un carro, que es el anuncio cuando se han robado un niño. El otro día vi en el Facebook otro caso muy triste de niños en países pobres que se los roban para sacarles sus órganos y venderlos. Los matan para sacarles los órganos. Secuestradores. Para los mentirosos. Usted diría, pastor, eso de los secuestradores y los sodomitas, qué bueno que no somos como esos, pero mentirosos. Ahí caemos todos, ¿verdad? A veces, lamentablemente.
O sea, lo que está diciendo es, no hay pecado grandote ni pecado chiquitito, no hay pecado venial y pecado mortal, como dicen algunos. Pecaditos blancos y pecaditos negros. Es pecado y punto. Lo que la Biblia dice. Y perjuros. Perjuros son los que andan jurando por todo. Te juro que sí, que ya no lo vuelvo a hacer. Pero por detrás, por dentro están diciendo, no, solo para que se calme, vuelvo a lo mismo. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, como decía, hay mucho más en la lista. Todo lo que se oponga a la sana doctrina, todo lo que sea contrario a los principios y valores de la palabra de Dios. Como en estos días, en esto de las elecciones en mi país, que nos han estado cuestionando a los cristianos. Y nos están diciendo, no metan religión con la política. Pero es que los políticos quieren meternos cosas que afectan la sana doctrina. Entonces, ¿cómo puedo decir, no voy a hablar del tema? Si nos quieren decir que el aborto está bien, y que el homosexualismo está bien, y que la ideología de género hay que enseñársela a los niños desde chiquititos. Entonces no voy a mezclar religión con política. Cuando sé que algunos de esos partidos están abiertamente metiéndole eso a la gente y a los niños y a las familias. Tengo que hablar. Tengo que decir que eso se opone a la sana doctrina. No me van a callar. Allá en Costa Rica amenazaron a los pastores y a los sacerdotes católicos que hablaran en contra de esos temas. Los amenazaron, que los iban hasta arrestar y qué sé yo. Bueno, gracias a Dios que todavía no han cambiado la Constitución. Y la Constitución, igual que la de Estados Unidos, nos da libertad de expresión. Entonces podemos hablar. Y así como los otros hablan de lo de su agenda, nosotros podemos hablar de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que es para nosotros algo que concuerda con la sana doctrina. Eso es la razón, eso es apologética, apologética. Otro ejemplo tremendo de apologética es el caso de una iglesia que se llamaba la iglesia de Berea, era una ciudad, un pueblo, Berea. Y el apóstol Pablo y Silas llegan a ese lugar y vean lo que pasó. Hechos 17, 10 al 12. Inmediatamente, dice el verso 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Recuerde que tenían persecución, por eso dice los enviaron de noche. Ahí si ellos andaban de día, los reconocían y los arrestaban a los cristianos, especialmente a Pablo y a Silas, que eran líderes. Entonces de noche llegaron a esta ciudad de Berea y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, llegaron a un lugar donde había gente que por lo menos creía en Dios. Los judíos, la sinagoga. Y el verso 11 dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Parece que es que los de Tesalónica, si usted lee todo el trasfondo, no habían sido tan nobles como dice. Habían sido muy rudos, muy negativos con el mensaje del evangelio. Pero estos de Berea, dicen, eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Cómo la recibieron? Con solicitud, diciendo, háblanos, sí, queremos oírte. No se pusieron con actitudes prejuiciadas, y más bien dice, escudriñando cada día la escritura para ver si las cosas eran así. Le hicieron caso a Jesús. ¿Se acuerda que leímos que Jesús dijo escudriñar las escrituras? Ellos le hicieron caso a Jesús, porque dice que estos escudriñaban cada día. Note eso, yo lo subrayé por eso. Escudriñaban, leer más profundo, más al fondo del tema. ¿Cada cuánto? Cada día. ¿Cada cuánto abre usted su Biblia? ¿Cada cuánto la lee? ¿Cada cuánto la busca digerir? La palabra de Dios no es un postre ocasional, una vez cada cierto tiempo. El día de su cumpleaños o qué sé yo. No es como un postre que usted dice, de vez en cuando me como ahí un 3 leches. Qué rico, ¿verdad? Pero de vez en cuando. Así no es la palabra. La palabra de Dios no es el postre, para empezar. La palabra de Dios es el plato principal.
La palabra de Dios es la cena que sí te va a llenar. ¿Y verdad que usted cena todos los días? ¿Usted no vive de postres nada más? El otro día vi una gente que decía que él vivía nada más de milkshakes, de esos batidos de leche. No, eso no es para mí, yo tengo que comer. Pero necesito comer también de la palabra de Dios, todos los días. Todos los días. Y ellos eso es lo que hacían. Vamos a ver hoy qué nos dice Efesios, qué nos dice Pablo, qué nos dice en Romanos, qué nos dice Proverbios, qué nos dice todos los días. Como consejero matrimonial he tenido casos donde parejas vienen con conflictos y una de las primeras tareas que le dejo a toda pareja que viene a consejería matrimonial es lean la Biblia juntos. Pues escojan un libro de la Biblia. Les recomiendo Proverbios. Siempre recomiendo Proverbios, porque habla de relaciones, de familia. Pero, pues si quiere, coge otro. Pero lean la Biblia juntos. ¿Lo están haciendo? No, pastor, la mayoría de parejas que vienen con problemas matrimoniales no están leyendo la Biblia juntos. Entonces, empiecen por ahí. Pasa 1, 2, 3 semanas, vuelven a la consejería y les pregunto, ¿cómo va lo de la lectura de la Biblia, la tarea que les dejé? ¿Han aprendido? Ay, sí, pastor, de verdad que eso es lo que nos hacía falta, me dicen. Al leer la palabra, la misma palabra nos ha exhortado, nos ha hecho ver de que no era culpa de ella, como yo decía, todo, o culpa de él, todo. Ahí nos dimos cuenta de que los dos necesitamos buscar más de Dios, más del Señor. Escudriñar cada día las Escrituras hace un cambio, produce un cambio en la vida de toda persona. Amén. Para ver si las cosas eran así. En otras palabras, para verificar lo que les estaban enseñando. Verifique, escudriñe. Si yo le digo a usted alguna enseñanza aquí, verifíquela, estúdiela, a ver si es así o no es así. Así que dice el verso 12, creyeron muchos de ellos. ¿Qué pasó como resultado? Creyeron muchos de ellos. ¿Quiénes eran? Judíos, religiosos, que creían que lo sabían todo ya, pero les faltaba saber quién era Cristo. Y en esa ocasión creyeron. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vea la estadística que da ahí de quienes creyeron. Mujeres griegas. Se ha dicho a veces que la Biblia enseña que la mujer no hable, que se calle y que todo eso. Algunos lo han malinterpretado eso. Y que la mujer esté sujeta al marido y que bla, bla, bla. Malinterpretando algunos pasajes bíblicos. Pero aquí, como usted ve, mujeres griegas creyeron. ¿Y cómo eran las griegas? Se sabe. Las mujeres griegas no eran como las judías. Las mujeres griegas eran muy liberales. Expresaban lo que decían. Hablaban lo que pensaban. Siempre. Y ellas creyeron. Ellas procesaron lo que les dijeron. Es decir, eran mujeres estudiadas. No eran mujeres, como dirían por ahí, tontas, que no saben nada, como algunos tienen ese estereotipo, que por eso creen. Por eso las iglesias están llenas de mujeres. Algunos piensan así, pero no. Mujeres griegas de distinción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eran mujeres educadas. De clase media o por ahí, y creyeron después de oír el mensaje. Y además dice, no pocos hombres, es decir, que también vinieron hombres en la iglesia. Sí, ¿es de hombres venir a la iglesia? ¿Puedo oír un amén? ¿Un amén ronco de hombre? ¡Amén! Es de hombres venir a la iglesia. El otro día, en un lugar donde fui a dar una presentación, una de las personas que estaba ahí me hizo una pregunta. Me dice, pastor, usted que es pastor, ¿qué opina? ¿Verdad que la sociedad ha dañado hoy día a la familia? Claro que sí. Y que la culpa de que los problemas estén malos en la conducta de los hijos es de la sociedad. ¿Verdad que sí, pastor? Sí, está bien, depende de cómo lo quieras ver, pero la sociedad ha afectado, claro que sí. Y le dice a la esposa, ves, lo que yo te dije, no es culpa mía. Pero entonces, termino yo de decirle, pero déjeme agregar algo más.
Sí, la sociedad ha hecho mucho daño a las familias, pero ¿sabe qué? Donde más aprende un niño, donde aprende los valores, donde aprende la conducta, donde aprende los principios es en la casa. No espere que la escuela sea la maestra, el guía o el psicólogo. No espere que la iglesia sea la que le cambie los hijos tampoco. Pero en su casa es donde aprenden. Y aprenden por su ejemplo. Aprenden por el modelo, por el rol, el modelo que usted como padre le esté dando. Y uno de esos modelos, o uno de esos roles, es el de ser líder espiritual de su casa. Si usted no es líder espiritual de su pareja, de su matrimonio, de su familia, no espere que le sigan. Tienes que darles el ejemplo. ¿Te ven orando? ¿Te ven abriendo la Biblia, la palabra de Dios? ¿Te oyen hablar bien de las cosas de Dios? ¿O te oyen hablar mal de todos los pastores y todas las iglesias y todas las religiones? ¿Te oyen hablar bien de valores sociales, de conductas que están mal allá afuera? ¿O te oyen decir, no, es diversión? Es la gente divirtiéndose nada más, es cultura. ¿Qué modelo, qué rol les das? Esta persona que me hizo la pregunta ya no hizo más preguntas después. Como decimos en Costa Rica, le llovió. Muchas mujeres de distinción, pero también no pocos hombres. Necesitamos hombres de valor también. Hombres de carácter. Y carácter no quiero decir gritones. No me malinterprete. Algunos piensan eso, que tener carácter es ser gritón. Tener carácter es tener valores en la vida de uno. Entonces la pregunta, ya para ir concluyendo, es, ¿dónde están los bereanos de hoy en día? ¿Dónde están los bereanos? ¿Hay bereanos aquí? ¿Quiénes son los bereanos? Los que escudriñan la palabra. Los que toman en serio la Biblia. Esos son los bereanos. Trae tu Biblia este jueves entonces. Ahí escuché unos 2 o 3 amén, así que algunos van a estar. Amén, hermano Roy. Amén por allá también. Los bereanos, los quiero ver el jueves aquí a los bereanos. Los que quieren profundizar, los que quieren aprender a apologetizar, a saber defender su fe, a saber defender sus creencias, a saber por qué cree lo que cree. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 2 cosas le dice Pablo a Timoteo que tenga cuidado. Él mismo, primero, y la doctrina. ¿Por qué de él mismo primero? Porque de nada te sirve saberte de memoria la doctrina perfecta si tu vida anda mal. Eso es lo que pasa con algunos religiosos por ahí. Se saben la Biblia de pe a pa, hasta el diablo se la sabe, pero su vida no anda bien. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo es tu caminar con Dios? ¿Aplicas lo que aprendes de la palabra a tu vida? Y entonces la doctrina, ¿qué crees? ¿Tienes claro lo que crees? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay un resultado de esto. El resultado de conocer bien tu doctrina es que sabes si eres o no eres salvo. Por ejemplo, eso es una doctrina clave. Pastor, ¿cómo sé yo que soy salvo? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo sé que soy salvo? Tienes que saber eso. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la palabra de Dios. Y además dice a los que te oyeren, porque tarde o temprano, esas doctrinas que crees, esos principios bíblicos que están en tu corazón, van a salir de tu boca. La Biblia dice, Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno tiene algo bien metido en el corazón es lo que le va a salir, va a fluir al hablar, al conversar. Y en lo espiritual así sucede. Entonces la palabra de Dios va a ser algo que va a fluir, va a salir de ti también. Amén. El último texto que le quiero dejar es 2 Timoteo 1:12. Ese texto dice, por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Qué lindo como lo dice Pablo. Pablo dice, no me avergüenzo. ¿Usted le da vergüenza que lo vean con la Biblia, por ejemplo? Ojalá que no.
Cuando yo era recién convertido, al principio, cuando empecé en las cosas de Dios, sí, la andaba escondiendo por ahí. Llevaba un maletín, una mochila o algo, y ahí andaba la Biblia y me iba para la iglesia. Después Dios trató conmigo y después la andaba debajo del brazo. Aunque mis amigos, que era de los que andaba yo medio escondiéndome, se empezaban a burlarse, ¿no? ¡Hey, profeta! ¡Aleluya! ¡Pandereta! Todos esos dichos que te sacaban. Hoy los panderetas van a ir a votar en Costa Rica. Todos los cristianos. Y no nos da vergüenza la palabra de Dios. No nos da vergüenza la palabra de Dios. No me avergüenzo, dice. Vergüenza me da lo que yo hacía antes. Vergüenza debe dar andar en el mundo. Vergüenza debe dar actuar, hablar como actúan y viven los que no son de Cristo. Eso sí debe dar vergüenza. Pero no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Dice Pablo, porque yo sé en quién he creído. ¿Cuál es la razón? Convicción. Sé en quién he creído. Yo sé porque sé quién es Cristo en mi vida. Yo sé que Él es el Señor y el Salvador. No tengo duda. Atrás quedó Buda, Mahoma, el Che Guevara y todos los que usted quiera. Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador. Y estoy seguro, dice, póngale atención a cómo Pablo lo dice. Y no dice, y tal vez, puede ser. No habla así Pablo, ¿verdad? Dice, estoy seguro que es que poderoso. ¿Cómo es Él? Poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué tremenda declaración, qué convicción la de Pablo. Poder decir, mira, yo sé en quién he creído, estoy seguro, no hay duda, Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como recientemente que estaba escuchando al evangelista Luis Palau, contando de que le diagnosticaron un cáncer nivel 4, que puede ser que le quede poco tiempo de vida a él, física. Y entonces él en el video dice, yo sé en quién he creído, estoy seguro que tengo vida eterna, que soy salvo, y empezó a predicar como él lo ha hecho siempre. Y tú eres salvo, ya tienes a Cristo en tu corazón. Si te dieran un diagnóstico como el que me acaban de dar a mí, ¿estarías listo para ir con el Señor, sí o no? Yo estoy listo. Yo sé en quién he creído. Cuando yo fui a un hospital a ver a mi mamá agonizando, yo no hallaba ni qué decirle, como pastor había orado por mucha gente, pero cuando me tocó orar por mi mamá no sabía ni cómo hablarle a mamá. Y ella se quedó mirándome y me dice, hijo, no necesitas decirme mucho, yo ya sé a dónde voy. Tú nada más sigue fiel, tú nada más predica a Cristo y sigue fiel, que un día nos volveremos a encontrar. Pero yo sé a dónde voy. Eso ha sido algo que nunca olvidaré y siempre me ha mantenido también fiel, como ella dice, como ella me dijo. Él es poderoso para guardar mi depósito. Él es poderoso para sanar a Luis Palau del cáncer. O pudo haber sanado a mi mamá en aquel tiempo. Pero ahí no dice que es poderoso solo para sanar, sino para guardar mi depósito. ¿Qué es mi depósito? ¿Qué hay depositado en ti? ¿Qué es tu depósito? Tu alma, tu espíritu. Este cuerpo se va a terminar, se va a morir de alguna u otra manera, pero tu depósito, lo que hay en ti, tu fe, tu espíritu, tu alma, eso es lo que va con Dios. Y si tienes a Cristo, estás seguro, como dice Pablo. Estoy seguro, no tengo duda. Oremos. En este día tal vez Dios te ha hablado acerca de lo que es tener seguridad en tu vida espiritual, de saber lo que crees, de saber defender tu fe, pero hay que tener claridad de esa fe, de buscar la palabra, de reafirmar valores en tu vida, convicción. Si hasta hoy has sido una persona indecisa, si hasta hoy has sido una persona que no sabe si está o no está en las cosas de Dios, si hasta ahora no tienes convicción, hoy yo te invito a afirmarla.
para empezar, declarando que aceptas que Jesús es tu Salvador y el Señor de tu vida, si no lo has hecho antes. Aquí mismo, en esta casa, en este lugar, si tú puedes declarar con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, ese es el primer paso. Álzalo, alza tu mano como una señal de fe, si no lo has hecho antes, de decir, yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. O ahí donde estés, en otro lugar viéndome a través del Facebook o de otros medios, en el YouTube, donde llegamos por medio de nuestras grabaciones, en la radio, donde me escuches. Puedes levantar tu mano y decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo lo declaro, lo confieso, lo creo, no lo dudo, estoy segura o seguro. Porque si mañana no estás en esta tierra, si mañana te vas y no has afirmado esa convicción, entonces sí estás perdida, estás perdido. No es religión, es relación con Dios. Si me estás escuchando ahora mismo donde estés, que nada te impida, busca un lugar por ahí donde puedas a solas tal vez orar, arrodillarte si es posible, pero decirle a Dios, Dios, ayúdame a tomar esa decisión, la más importante de mi vida. Y si ya eres un cristiano o una cristiana y has hecho esa oración antes, hoy dile, Señor, yo hoy reafirmo mi pacto contigo para serte fiel. Dile, Señor, tu palabra ya no va a ser un libro que por ahí tengo y ocasionalmente leo. Tu palabra va a ser de ahora en adelante mi guía. Tu palabra, la Biblia, la voy a tomar en serio, voy a estudiarla, voy a aprender de ella, voy a crecer en conocimiento de esa doctrina, de esa enseñanza sana, para que el enemigo no me confunda con otras ideas, ideologías, y yo tenga claro lo que soy y lo que creo. Puedes decirlo, puedes orar en ese sentido, decirle, Señor, abre mi mente, Espíritu Santo, dirígeme, guíame, dame discernimiento para entender tu palabra y que esa palabra dé fruto en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Ahora mismo cancelamos todo espíritu de confusión, toda duda que haya puesto el enemigo en tu vida, así como la hubo en la mía antes y Él me salvó. Espíritu Santo, trae libertad de toda influencia del pasado en alguien que me ha escuchado hoy, de doctrinas falsas, doctrinas de demonios, doctrinas filosóficas, doctrinas erradas de cualquier índole. Quítalas, limpia sus mentes y trae desde hoy, Señor, tu sana doctrina a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Damos gloria a Él por eso. Santo su nombre. Pueden sentarse. Ya sabe, el jueves, escuela de discipulado con el tema de apologética. Y hoy solo le di como una introducción, un poquito así, le di para que le haga pensar. Pero el jueves vamos a entrar más profundamente a diferentes temas de la Biblia. La apologética envuelve muchas cosas. Y va a ser